Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, estimados seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental. En este programa no nos cansamos de hablar de la extraordinaria calidad de nuestros profesionales y de la capacidad para ocupar puestos de alta responsabilidad en las empresas globales. Ello se debe en gran parte a la calidad de nuestra enseñanza y de nuestras universidades y profesores, y por otro lado, de esa dualidad típica que se da en el carácter de nuestros ejecutivos, entre claridad de ideas y objetivos, con capacidad de liderazgo y además con unas buenas dotes de creatividad. Hoy rendimos homenaje a todo ello con uno de los profesionales españoles más relevantes de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Un profesional que se formó en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, y que forjó su carrera y proyección internacional en una de las empresas más grandes y relevantes del mundo y conocida además por todos nosotros. Nos referimos a la empresa alemana Siemens. En ella ocupó puestos de gran relevancia. Él ha sido presidente ejecutivo del Grupo Siemens en España, presidente en la región suroeste de Europa y ya en su grupo corporativo, presidente de la División de Telecomunicaciones y vicepresidente ejecutivo de Siemens AG y miembro además de su comité ejecutivo. Nos referimos a Eduardo Montes, al que agradecemos su amabilidad para aceptar esta entrevista. Es un honor para este programa y para esta radio el poder conocer detalles de su vida y experiencia, que seguro que sirven de inspiración a otros jóvenes profesionales que quieran aspirar a ocupar puestos tan notables y cosechar una experiencia envidiable como la de Eduardo. Bienvenido, Eduardo, a este programa que es el tuyo. Muchas gracias por venir a Radio Intercontinental, porque además me consta que no haces muchas entrevistas. No. Y hacer una entrevista conmigo, que además no me tengo por un gran profesional, es todavía un reto mucho más grande. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Si te parece, durante la entrevista vamos a repasar capítulos de tu vida, sin hablar de fechas, como a ti te gusta, pero sí de contenido, ¿vale? Y en cada una de ellas abordaremos aquellas facetas de tu personalidad y episodios de tu vida que nos permitan conocer las razones de tu éxito. Perfecto. Muy bien. Pues si te parece, Eduardo, como en el éxito de un buen profesional hay una parte que se debe a una vocación temprana y a la influencia de ello en la familia y las condiciones de contorno que existen durante los primeros años de tu vida, como fue en tu caso el despertar como futuro ingeniero. Me pregunto, ¿y hubo antecedentes en tu familia? ¿Tu familia había ingenieros? ¿Fue algo vocacional? ¿Fue algo accidental? No, en mi familia eran todos juristas. Y de hecho, mi padre, un extraordinario jurista, sus hermanos juristas, mis hermanos juristas, es decir, la primera etapa de la ingeniería la primera idea de ser ingeniero me vino pues muy jovencito. Pues no sé por qué. Me interesaban muchísimo los coches, que me siguen interesando, me divertían muchísimo los juegos, los mecanos, tal. Juegos didácticos, ¿no? Juegos didácticos. Y sobre todo me atraía enormemente el primer mecano eléctrico, donde había una pila y a partir de ahí se hacían pues circuitos y tal. Me atrajo muchísimo y decidí ser ingeniero, sin más. Cosa que causó, no te voy a decir sorpresa, porque no es verdad, pero todo el mundo decía, bueno, ¿y esto en qué te vas a basar? ¿Qué vas a hacer y tal? Bueno, pues nada. ¿Tenías más hermanos? 2. Y tampoco fueron... Los 2 abogados. Abogados, como la familia. Como la familia. Eso está bien. Bueno, hay que ser original en algo.
Tú me contabas también acerca del agradecimiento, ¿no? Haber ido a un colegio bilingüe, ¿no? Eso es importante Sí. en la carrera de una persona, ¿no? El dominar idiomas. Absolutamente. Mis padres, en un momento que no era habitual en España, decidieron mandarme al Liceo Francés. El Liceo Francés, el primer colegio realmente bilingüe en España, más que bilingüe, es decir, yo hice el bachillerato francés, con lo cual yo iba recuperando todos los años algunas asignaturas que me examinaba en un instituto por ahí, ¿no? ¿Pero te convalidaban en aquella época? Convalidaban parte. Había parte tenías que ir al instituto luego, ¿no? Sí. No solo los idiomas, es decir, yo, claro, aprendí francés cuando tenía 5 años y lo considero prácticamente mi primer idioma. O sea, sigo hablando francés probablemente mejor que español. Pero luego allí el inglés jugaba un papel muy alto, con lo cual salías con 2 idiomas, uno perfecto y otro muy bien. Pero no solo eso es lo importante es el plan de estudios. Es decir, era un nivel tan alto comparado con los colegios españoles que yo reconozco que cuando llegué a la escuela de industriales, que para todo el mundo era un horror, un cálculo de primero, álgebra, para mí, a nosotros que veníamos del liceo, nos parecía pues absolutamente normal. ¿Te gustaban las matemáticas, por lo que veo? Sí, me gustaba la matemática, me gustaba la química, me encantaba la física. Y entonces, claro, cuando era curioso porque los compañeros del liceo, el primer curso, pues teníamos 9, cuando la gente llegaba al 2, sí llegaba. Entonces esto fue una enorme ventaja. Yo, de hecho, en mi vida en la escuela tengo un suspenso, que es el dibujo de primero, porque dibujo muy mal. El dibujo no tiene arreglo, como no se te dé, no se te da. No, es un desastre. Y el dibujo en segundo me lo aprobaron, pues yo creo que por pura compasión. Pero bueno, eso es un poco el tema. El colegio me ayudó enormemente en la carrera. Aparte de buen estudiante, ¿te gustaban los deportes? Me encantaban. Te gusta el tenis, ¿no? Te sigue gustando el tenis. Me encantan los deportes en general. He sido muy deportista porque me gusta muchísimo. Y el tenis en particular. Tenis. Mi padre tenía una ilusión tremenda en que yo jugara al tenis. A mí me apetecía muchísimo. Y empecé jugando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y llegué a un nivel muy alto. Jugué en segunda serie y en algún momento en primera incluso. O sea, estaba ya a nivel nacional, ¿no? Campeonatos a nivel nacional. Sí, fui subcampeón de España en juniors. O sea, jugué bien al tenis, vamos. Muy bien, Eduardo. Si te parece, hablamos un poco de... Llegas a la escuela. Es un cambio, por lo menos para mí fue un cambio. Para ti menos, porque estabas en un colegio que, según tú dices, estabas muy bien preparado. Pero a todos nos costaba llegar a la escuela. ¿Qué recuerdas de aquella época de la formación? ¿Te ha parecido útil la información que hemos recibido como ingenieros para el día de mañana? Creo que tú me contabas que has estado utilizando esa formación durante toda tu carrera. Yo a veces pienso que estudié cosas que no me han valido para mucho, pero eso son opiniones. ¿Y recuerdas, además, si te parece alguna anécdota o de algún profesor que más o menos haya influido en esa época, en tu carrera? Vamos a ver, primero, es curioso porque yo cuando llegué a la escuela había gente que me decía, una vez que hayas aprobado, olvídate, porque no te va a valer para nada. Yo puedo decirte que todas las enseñanzas de la escuela me han servido. Desde las ecuaciones diferenciales hasta las series de Fourier, hasta las cosas más raras, ¿no? Los principios de incertidumbre de Heisenberg, yo qué sé. Es decir, todo me ha servido y lo he usado en mi carrera profesional. Y además he hecho gala de saberlo. Es decir, yo creo que la escuela fue un momento fantástico para aprender. Dura, pues sí, muy dura. Incluso yo creo que el problema, que daba la impresión de que algunos catedráticos, algunos profesores, en cuantos más suspensos dieran, mejores profesores creían que eran. Sí, bueno, en principio debía ser al revés, ¿no? Un profesor bueno debe tener... Pero yo creo que en algunos casos era un nivel de éxito en sus alumnos alto, ¿no? No bajo, como es lo que ocurría. Pero... Yo recuerdo perfectamente el cálculo de segundo con Alejandro, que... A mí también me tocó. Te tocó, seguro, claro. Que era un verdadero espanto. Es decir,
Te ibas a recoger las notas y si aprobabas, el bedel que te daba la papeleta decía, por fin un aprobado. Llevo toda la mañana y no he dado ni uno. Es decir, pues porcentajes del, yo qué sé, 1 por 100, yo qué sé. Pero bueno, sin embargo, yo recuerdo con mucho cariño y mucha simpatía aquello. Yo viví muchísimo en la escuela, muchísimo. Había profesores que reconozco que me han marcado mucho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente a Riaza, que era profesor de álgebra, que entre que el álgebra que él daba ya la había yo dado en el liceo, y que cuando algo no lo sabía o no me lo preguntaba, pues fue una experiencia estupenda. Un profesor curioso, original, pero estupendo. Yo qué sé, igual que me pasó, y yo se lo agradezco todavía, a Hidalgo de Caviedes, el profesor de dibujo, que después de ver que yo, en septiembre, en primero, era el único alumno en la pradera haciendo mi examen de septiembre, me aprobó con un 5 pelado. Sin embargo, al año siguiente, yo creo por bonomía, me aprobó en junio. Bueno, parece bien. ¿Crees tú de verdad en esto que comentamos muchas veces los ingenieros, que estamos preparados, sobre todo en la escuela, para cualquier tipo de eventualidad? Sin duda. Sin duda. ¿Eso lo puedes demostrar tú en tu carrera? ¿Lo has podido demostrar? Totalmente. Sí, yo creo que por un lado yo mantengo que las enseñanzas de la escuela son fundamentales. A mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Pero creo que hay otra cosa más importante. A ti, igual que a mí, seguro, la escuela te da capacidad de sufrimiento. Resiliencia, que se dice ahora, ¿no? Yo es que lo de resiliencia es un término de resistencia de materiales, y aquellos que lo usan habría que explicarle lo que de verdad es, ¿no? El sufrimiento. Parece mentira que gente con cargos de tal responsabilidad en el gobierno hablen de resiliencia. Algún día habría que decir, mira, es un término de resistencia de materiales y lo que significa. Poco tiene que ver con lo que tú dices, pero bueno, o sea, resiliencia no lo pienso utilizar para esto. No, capacidad de sufrir. Yo en la escuela he sufrido muchísimo, he estudiado mucho, me he privado de otra serie de cosas para aprobar, pero eso luego te da una capacidad de sufrir que es fundamental en la vida profesional. Y luego además yo creo que te da otra cosa, por lo menos a mí me dio. Yo reconozco que cuando entré en la escuela tenía una especie de complejo de superioridad, probablemente por haber venido del liceo, por hablar idiomas cuando hablaba muy poca gente, tal, ¿no? Y eso te lo tira abajo, el complejo de superioridad, y te pone a un nivel de humildad y tal, que a mí me han ido muy bien luego en el resto de mi carrera. Y esos extras de la escuela son casi tan importantes como las enseñanzas de verdad. Muy bien. ¿Qué le dirías a los chicos jóvenes que están dudando? Que sean ingenieros. Ahora se dice que hace falta mucho ingeniero, sobre todo en este fragor que tenemos ahora, ¿no? De todo lo que es inteligencia artificial, nuevas tecnologías, digitalización. Bueno, vamos a ver, ingenieros han hecho falta siempre. Es decir, es una carrera que nunca ha tenido falta de oferta. Más bien ha habido falta de demanda. Perdóname. Nunca ha tenido falta de demanda, más bien ha habido falta de oferta. Yo, hombre, unas cosas que le puedo decir es que a mí la escuela me ha dado todo. Y ahora, a día de hoy, soy presidente de la Escuela de Madrid. Es decir, que la conozco y la sigo viviendo. A mí la escuela me dio unos conocimientos que me han venido maravillosamente. Me enseñó muchísimo en cuanto a forma de ser, en cuanto a humildad, en cuanto a eso, a capacidad de sufrir, de entender que la vida no es todo pasarlo bien, y a mí me ha encantado pasarlo bien, pero que cuando había que quedarse, pues había que quedarse. La escuela me dio a mi mujer es ingeniero industrial, somos compañeros de carrera. De las pocas que había entonces. Había 3 o así. Yo la conocí a los 19 años y desde entonces seguimos. Es decir, a mí la escuela me ha dado prácticamente todo, la carrera me ha dado prácticamente todo. Y luego una situación, si quieres, vital, buena, desahogada y tranquila, gracias a lo que adquirí allí, sin duda. Muy bien. Acabas la carrera,
Haces además electrónica, me decías antes, ¿no? ¿Haces el proyecto en electrónica? Hice el proyecto en electrónica, hice en un... La anécdota es que el otro día me instalaron aerotermia, paneles solares y tal en casa, y cuando vienen a explicármelo, bueno, vamos a ver, tenemos que emplear palabras técnicas, yo lo siento, esto es un inversor, y no se preocupe, aunque no sepa lo que es, va a funcionar. Digo, mire, le voy a contar lo que es un inversor. Mi proyecto de fin de carrera fue un inversor a base de tiristores para caldeo por inducción. Digo, o sea, yo sé lo que es un inversor desde que tenía 21 años. Lo que pasa es que entonces había pocos inversores en aplicaciones industriales todavía. Bueno, ahora ya con el tema solar los que hay había, ¿no? Pero, entonces yo, en efecto, hice especial eléctrico, proyecto de fin de carrera en electrónica y doctorado en electrónica. Y hemos hecho cosas pues muy interesantes. Por ejemplo, todavía a día de hoy hay un túnel de viento en el INTA y las soplantes las hicimos entre un catedrático de la escuela, Ferrero y yo, que eran unos inversores gigantescos. Para el control de velocidad. Sí, a base de transistores de efecto de campo, que entonces era una novedad tremenda. O sea, que la tecnología la he vivido y por muy altos que sean los puestos en los que he estado, siempre para mí ha sido el punto fundamental. Bueno, parece que era inevitable que terminaras haciendo tecnología y temas técnicos en la primera empresa que trabajaste, que ya fue Siemens, ¿no? Entraste allí como Siemens de becario. De becario, ¿no? De becario, el director de la escuela, Puente, tenía un primo que estaba en Siemens y era un alto directivo de Siemens. Entonces, o sea, yo en la escuela era un poco revoltoso, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo era muy buen estudiante. Entonces un buen día me llamó el director, Puente, y dice, mira, si sigues haciendo las cosas que haces en la escuela, la probabilidad de que no te vaya bien es muy grande. Vivíamos un momento muy complicado en España, políticamente y tal. Y entonces dice, vamos a solucionarlo, te voy a poner a trabajar. Entonces en quinto, me metió en Siemens por medio de su primo. Y bueno, pues yo estuve de becario, pues yo como siempre he sido bastante creído, cuando me preguntaban qué hacía en Siemens, decía, no, pues estoy diseñando aparatos. Mentira, yo estaba reparando aparatos de medida, multímetros, voltímetros y tal, pero para mí aquello era la pera. Y bueno, ahí estuve en Siemens de becario y luego seguí unos años, un tiempo. Estuviste además haciendo cosas para Trillo, ¿no? Parte de la electrónica para Trillo. Fue después. Bueno, sí, vamos a ver, no. En aquel momento es verdad, tienes razón. Estaban haciendo la central nuclear de Trillo y... ¿Tecnología Siemens? Tecnología Siemens. Cabeu, entonces, Siemens luego. Entonces, la electrónica la hacíamos en parte en la fábrica de Siemens en Getafe, que estaba especializada en electrónica, donde éramos 3 gatos, pero allí se desarrollaron cosas muy importantes. Es decir, los controles de temperatura de la central de Trillo los desarrollamos y los desarrollé yo. Tanto es así que tuve la posibilidad del uso de la patente que Siemens para darme un bonus, pues en vez de eso me la compró. ¿Pero eso te ha supuesto al final un beneficio de algún tipo, la patente? No, ¿no? No, la patente era una forma de darme un bonus. Dice, mira, tú es tuyo el aparato, yo te lo compro y ya está. Ah, bueno. Pero me llevó una sorpresa cuando llegué a Alemania, porque en una de las salas había uno de los controladores de temperatura de Siemens, una tarjeta metida en una vitrinita y ponía abajo Eduardo Montes. O sea, cuando fuiste allí a trabajar después, ¿no? Luego lo contamos. Ha sido muy técnico, muy técnico. Lo que sí que es cierto es que tú, desde que entraste ya en Siemens, dijiste que lo que querías ser era el jefe de la compañía, ¿no? Sí. Eras ambicioso. Yo era la ambición para ti es importante. Terriblemente ambicioso. Yo creo que lo sigo siendo, es decir, yo aconsejo a la gente que sea ambiciosa. O sea, lo que hace moverse todo esto es la ambición. Entonces es verdad, yo cuando me quedé en Siemens unos años y llegó un momento que a mí la compañía me parecía demasiado grande para poder llegar a ser su primer ejecutivo. Entonces yo miraba Siemens España.
Y entonces decidí irme. Y pegas el salto a una compañía inglesa, ¿no? PA Technology, ¿no? PA Technology, una compañía de muy alta tecnología. ¿Tú no veías ahí que lo que estabas haciendo, reparación de aparatos y no, cosas luego ya parecidas, hice más que reparación de aparatos. Pero no estabas convencido de que no, aquello fuera... Yo creía que técnicamente sí, pero yo veía que allí yo no podía hacer carrera empresarial, porque era tan enorme hasta que se fijen en el enano este que está en el puesto 43. Entonces eso me cabreó muchísimo y directamente me fui. pero eso es lógico, Eduardo. No lo sé, nadie lo entendió. Yo cuando dije que me iba... Yo digo que es lógico que hay que esperar siempre un poco. Ya, pero yo no sé esperar. Cuando dije que me iba me decían, pero ¿cómo te vas? Oye, llevas una carrera fantástica. Digo, fantástica. Llevo 4 años aquí y en 4 años sigo sentado en la misma silla. O sea, una de tus virtudes que no hemos comentado es la inquietud. Eres inquieto. Ah, sí, muchísimo, claro. Bueno, luego hablaremos de lo que haces ahora, pero que sigues haciendo multitud de cosas. Pero por un instante os cuento una anécdota. Yo cuando decidí que yo no podía seguir ahí, un día leyendo un periódico, veo un anuncio de PA Technology, una compañía inglesa de alta tecnología y tal, y una oferta de trabajo a través de una oficina que estaba en Gran Vía, que era un headhunter, tal, no sé qué. Entonces me fui a Gran Vía, me hicieron las pruebas y tal, les debí de gustar, hablaron con Inglaterra y me dieron un contrato. Y entonces, bueno, yo lo firmé, yo lo que quería era largarme lo antes posible. Entonces yo estaba casado y tenía 2 hijos, porque mi mujer y yo nos casamos muy, muy jóvenes al salir de la escuela justo. Entonces, y tenías que irte a Inglaterra. Tenías que ir a Inglaterra a trabajar. Claro. Pero lo gordo es que cuando iba en el taxi, yo iba leyendo el contrato y de momento dice, centro de trabajo o lugar de trabajo, Melbourne. Digo, ostras, Melbourne está en Australia, no está, ¿cómo lo explico yo en casa? Entonces llegar a casa le dije a mi mujer, digo, mira, tú ya has dejado tu trabajo porque nos vamos para allá, pero el problema es que no es en Inglaterra, es en Australia. Y dice, bueno, pues para Australia. Afortunadamente Melbourne es un pueblecito al lado de Cambridge, maravilloso, donde estaba esto. Total, que acabamos en Inglaterra, donde me tiré un par de años o así. ¿Cómo te diste cuenta al final? Pues porque... ¿Cuándo fuiste a sacar el billete? Porque llamé a quien me diga, oye, ¿esto es en Australia? Dice, no. Tu mujer se pondría contenta. Al lado de Cambridge. Tu mujer se pondría contenta, digo. Sí, yo creo que mi mujer... Porque ir a Australia está un poco lejos, sí. Bueno, tiene la ventaja de que siempre nos hemos seguido el uno al otro profesionalmente, o sea que... Y de ahí me fui a Inglaterra y estuve un tiempo allí. De todas formas, viniste luego a España, ¿no? Y fuiste consejero delegado de esta compañía. Sí, volví a España, allí había un grupo de ingenieros que éramos 7, 8, que nos volvimos todos a España. Se formó una filial de aquella compañía, donde intervenían algunos socios también españoles, una compañía de muy alta tecnología, y me ofrecieron, era el más joven, es verdad, pero me ofrecieron ser el consejero delegado. Y lo fui y muy bien. Ahí ya empiezas a no solamente a desarrollar trabajos técnicos, sino a tener más experiencia en gestión. Sí, ¿no? claro. Allí me tocó, yo tenía entonces, yo qué sé, tendría entonces 26 años, 27. Y fue la primera experiencia de gestionar una compañía y un grupo humano y tal. ¿Es fácil gestionar además equipos? Porque serían además equipos de otras culturas, ¿no? No, eran todos españoles. Todos eran eran españoles que habían ido allí como yo y volvíamos para acá, ¿no? A mí me parece que es una de las cosas más apasionantes que existen, el gestionar personas, ¿no? En el fondo, en algún sitio te lo comentaba el otro día, ¿no? Yo tuve, cuando estaba en Alcatel, un presidente, una persona fantástica, que Miguel Canalejo, que en un momento dado me dijo, oye, tú tienes potencial, eres un diamante pero en bruto, te voy a cambiar, a hacer lo que quieras. Dice, tú date cuenta que una compañía no es nada más que un grupo de personas, y el que la vea de otra manera se equivoca. Y eso me ayudó muchísimo. Es decir, me encanta los grupos humanos, me encanta integrarme en ellos, ser uno más, y esa ha sido una filosofía que me ha ayudado enormemente en mi vida profesional, muchísimo.
Sí, una experiencia buena, luego he tenido ocasión de... Sin duda tu éxito viene de ahí, evidentemente, porque has tenido que manejar grandes equipos y gran número de personas. No, enormes. Enormes. Yo acabé en una Seguimos compañía... hablando. Si te parece, bueno, una vez que estás en Via Technology decides cambiarte, te ofrecen un puesto en Alcatel, ¿no? No, la cosa es un poco diferente. Estándar Eléctrica primero, ¿no? Que luego pasa a llamarse... No, era ya Alcatel. Alcatel, ¿no? Fue un poco diferente. Es decir, nosotros, la compañía nuestra, hizo un proyecto para Alcatel y que fue muy bien. Y entonces un día me llamó el presidente de Alcatel, que entonces no conocía, y me ofreció trabajo. Digo, mira, lo siento muchísimo, pero yo formo una compañía, tengo un grupo de gente y estoy encantado. Estabas contento, además. Estaba encantado. Entonces, si tú me quieres contratar, contrata a la totalidad del personal, porque lo he metido yo en esta aventura y no os voy a dejar. Y nos contrató a todos. Y formó un departamento allí para que era como si hubiera comprado la compañía. Y yo me integré en Alcatel así. ¿Llevasteis, aparte del equipo, llevasteis tecnología de la compañía? Claro, tecnología, llevamos lo poco que tenía, pero muy chiquitita. Bueno, para los que no conozcan, quería hacer una breve reseña también. Bueno, allí fuiste director general de Electrónica Industrial, ¿no? Al final. Sí, fui director general de Electrónica Industrial. Había 4 directores generales y yo fui uno de ellos. Con 37 años. O sea, tenía menos entonces. ¿Estarías satisfecho de...? Tenía menos. Que digo que estarías satisfecho de esa ambición que tenías tú por alcanzar puestos. Importante. Pues mira, si te digo la verdad, eso lo que me demostró es que había huecos y que en el mundo profesional y que yo era capaz porque me habían ofrecido esto. Digo, pues entonces es que valgo. Entonces cuando vales por una cosa lo haces lo mejor que puedas, pero estás pensando en el siguiente, claro. Sí, para poner en contexto a nuestros oyentes, Alcatel es una empresa de origen francés que ha sido clave en el desarrollo de la telefonía fija y móvil en España. En el mundo. Bueno, heredó Estándar Eléctrica, que fue la primera que hizo el desarrollo de telefónica en España, y de otros muchísimos países, ¿no? Alcatel Contracting ha montado las redes móviles en muchísimos países. Súper compañía de telecomunicaciones. No solamente en la fabricación, porque fabricaba equipos, ¿verdad?, sino que también ha hecho implantación. Hasta operación, ha hecho todo, Alcatel en telecomunicaciones. Me hablabas tú el otro día, si quieres hablamos de características en tu... ¿Cómo tuviste el liderazgo, la gestión? Me hablabas de la importancia de la meritocracia, ¿no? ¿Crees en ella? Pues sí, creo en ella. Es decir, igual que no creo en otras gracias, en la meritocracia sí. Es decir, yo creo que las compañías y los grupos humanos tienen que reconocer a aquellas personas que tienen méritos especiales y que pueden llevar eso adelante. No son personas mejores ni peores, sino simplemente méritos especiales. Y eso en la tecnología, por ejemplo, es muy meritocrática. Es muy difícil que un director de un equipo de investigación sea peor que sus subordinados. La meritocracia es una de las pocas gracias en las que está basada en una realidad. Lo que me imagino es que cuando alcanzaste ya puestos de mucha más relevancia, a veces es imposible saber tanto como la gente que estás manejando. Bueno, vamos a ver, es imposible saber... El reconocimiento tiene que venir también de tus dotes de liderazgo o capacidad de gestión, ¿no? No, es que vas cambiando, ¿no? Entonces, cuando eres un técnico muy puro, la meritocracia se basa en las capacidades técnicas. Pero en la medida que te vas convirtiendo en un gestor, todo lo técnico que quieras, pero en un gestor, ya tienes que demostrar méritos en otras cosas. Es decir, cómo gestionar. Y eso, para mí, yo creo que eso no se puede estudiar, ¿no? Eso tiene que venir de uno mismo. Es decir, yo inventé, y no es verdad, yo era muy joven, la gente que estaba a mi nivel era mucho mayor que yo, y yo tuve que desarrollar unas definiciones especiales de gestión que yo pudiera entender y que la gente pudiera entender. Y esas... definiciones que yo me hice en Alcatel me han durado toda mi vida y no he variado ni un ápice. No he variado ni un ápice. Es decir, sé muy bien cómo quiero gestionar yo. Y si a la gente le gusta, fantástico, y si no le gusta, no puedo hacer eso y ya está.
Me hablabas también, creo que es importante, de la capacidad de trabajo, ¿no? Y la seriedad y capacidad de trabajo. Sí, yo creo, eso te lo comentaba el otro día, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? Yo creo que hay una cosa curiosa, ¿no? Cuando me tuve que enfrentar, lo que pasa es que eso es después, ¿no?, a gente que habían sido durante años el jefe de mi jefe, y llegar yo allí, pues mucho más joven, y con aquel chico que se fue casi de becario y tal, y ahora viene de presidente, eso, lo primero que hice fue ir desarrollando una definición de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Para mí el líder, no he cambiado en absoluto el planteamiento, ¿no? Para mí el líder es aquella persona que no tiene muchas ideas, porque nadie es suficientemente inteligente como tener infinidad de ideas, pero las que tiene son clarísimas, clarísimas. Cuando tú ves a alguien, que yo lo notaba en la escuela, ¿no?, cuando un profesor le entendías y a otro no le entendías, tú eras el mismo, no eras más inteligente un día que otro. El problema es que él no tenía las ideas claras y el otro sí. Entonces, lo primero es tener las ideas muy claras, muy claras. Segundo, muy importante, ser capaz de que la gente haga suyas esas ideas. Y si ellos te las hacen variar, irlo variando. Pero que la gente crea en esas ideas. Hay que saber venderlas. No es un problema de venta. Es un problema de que al final van a ser las ideas de un grupo, tú las planteas, las discutes, lo que sea, y al final no es una venta, es un convencimiento absoluto. Y el tercer punto fundamental, que es el que citabas, ¿no?, el ejemplo. Es decir, tú no puedes pedirle a la gente nada que tú no seas capaz de hacer. Es decir, tú pides a la gente que trabaje un poco más tal día porque tiene una reunión, lo que sea, tú tienes que haber sido capaz de hacerlo y que la gente lo sepa. Entonces tú tienes que ser para todo el mundo un ejemplo. Hasta tal punto que me decía alguien de Siemens, ahora, te hablo de alguien que me encontré hace 15 días o por ahí, y que me preguntó, mucho más joven, dice, ¿tú eres el señor Montes? Yo sí. Fíjate, yo era pequeñita, jovencita, de 19 años cuando entré en Siemens, y te admiraba mucho porque eras una persona normal y que hacías lo que nos pedías a todos. Entonces yo creo que el truco de la gestión empresarial es esa, ser una persona normal, que la gente te vea como normal y que la gente diga, joder, por esta persona yo me jugaría. Bueno, al final es cuando eres un líder, es porque la gente se va a jugar. Sí, pero hay que saber hacerlo. Es decir, cuando hay un ejemplo, se dice Hitler. No, Hitler no era un líder, era un cretino, pero además es que no era un líder. Es decir, el liderazgo es algo muchísimo más. Y podía hablar de otros, lo de Hitler, pues porque el liderazgo es una cosa muy diferente. Escuchándote veo además lo complicado y el nivel de compromiso con uno mismo que tiene que tener una persona para llegar a hacer lo que tú estás comentando. Un nivel de compromiso alto, personal. Bueno, yo creo que para mí el trabajo, y te lo decía antes, tengo la suerte enorme de tener una mujer a mi lado que ha estado siempre, profesional fantástica, probablemente mejor que yo, que ha cedido muchísimo para que yo tuviera esta proyección, y nunca jamás he tenido una división entre lo que es trabajo y casa. Fundamental. Yo creo que toda la gente como tú que triunfa en la vida, en los negocios, en su profesión, yo creo que el equilibrio emocional, el tener una vida equilibrada, yo creo que es importante, muy importante. Y no tener vidas separadas, ¿no? No, mucho más que equilibrada. Es decir, yo, y mi familia lo sabe, ¿no? Cuando me llaman ellos, cualquiera de ellos, da exactamente igual lo que yo esté haciendo. Exactamente igual. Puedo estar con un cliente importante, puedo estar de presidente de un consejo, me da igual. Cojo el teléfono por principio. Pero exactamente igual, cuando estamos en casa y hablamos del trabajo, todo el mundo ayuda. Yo hay 1000 veces que cuando he tenido problemas muy serios, y los he tenido, bien lo sabe Dios, el consejo de mis hijos o tal me ha sido vital, porque una visión mucho más joven, mucho más. Esa no separación. Mi vida es la que es. Yo soy Eduardo Montes desde las 7 de la mañana hasta que me voy a la cama. Con la misma faceta. Sí, exacto. Si te parece, pasamos a descanso y seguimos después. Lo que tú quieras. Tú eres el...
De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Hablabas antes, yo creo que nos ha faltado algo, que es, yo lo has mencionado, eres una persona que sabe escuchar. Sí, sin duda, claro. Bueno, fundamental. Es uno más, es decir, es que el saber escuchar significa que eres superior y le haces el favor a los demás de escucharlos. No es así, es decir, tú escuchas porque lo que te dice la gente es interesante. Y ya está, no hay... Ten en cuenta que las relaciones empresariales, por muy primer ejecutivo que sean, son de persona a persona. Efectivamente. Y el error terrible es considerarte más porque estás en un puesto más arriba. ¿Has sabido mantener ese nivel de humildad a pesar de tus éxitos? Yo creo que sí, la gente de las compañías en las que he estado lo dicen, es lo primero que dicen, sí, yo he sido uno más en todas las compañías, ocupando los puestos más altos, ¿no? Hay un tema que me gustaría también, viene ahora, ¿no? En un momento tienes una excedencia, ¿no?, en Alcatel, y es cuando España se ocupa de la presidencia del proyecto Eureka, que era un proyecto de I+D a nivel de la Comunidad Europea. Sigue siéndolo. Y luego además terminas aquí siendo además director general adjunto, ¿no?, del CDTI, ¿no?, que es el organismo, para los que no lo conozcan, adjunto al Ministerio de Industria, que gestiona los fondos, ¿no? Bueno, el Centro de Desarrollo de Tecnología Industrial, que se dedica a financiar proyectos de tecnología. No, pero yo no pedí ninguna excedencia, ¿eh? La cosa fue muy diferente. Yo tenía relativamente buena fama en el mundo de la tecnología. A España iba a venir el proyecto Eureka, el primer gran proyecto europeo que viene a España. La presidencia nos la daban. Y entonces un buen día me llama mi presidente y dice: oye, Eduardo, me llama el ministro de Industria para que te ocupes de la presidencia de Eureka. Y digo, bueno, ¿eso qué significa? Pues una excedencia de Alcatel y tal, y pasa a ser equivalente a director general de la administración, estás en el CETI y llevas la presidencia de Eureka. Fue una experiencia fantástica, fantástica. Es la primera vez que vi un programa internacional, que estuve mezclado con políticos, con funcionarios. Lo pasé muy bien, ¿no? Y además ahí sí que me valió los idiomas, ¿no? Yo hablaba español, francés, inglés y alemán. ¿Alemán lo aprendiste cuando estabas de becario o ya hablabas alemán? Yo estudié alemán pues por mi cuenta. Lo que pasa es que cuando de verdad aprendí alemán es cuando entré en Siemens. Y entonces, claro, a la gente le chocaba mucho que yo en las reuniones que dirigía yo, porque estaba en la presidencia, yo era el único que no usaba cascos y que le contestaba a cada uno en su idioma, ¿no? No, fue una experiencia estupenda, estupenda. Y luego en el CDTI, pues aprendí lo que es ser director general de la administración, ¿no? Bueno, vi lo que es la administración. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se hace bien el tema de la I+D? ¿O queda todavía mucho que hacer? No de aquella época, lo que hayas vivido después, me imagino que has seguido en contacto con... Queda mucho por hacer, es decir, queda mucho por hacer. Yo creo que en España hay que impulsar de verdad el I+D, pero eso hay que impulsarlo desde dos fuentes. Una, la fuente de la administración, hay que tener organismos de I+D, financiación de I+D, etcétera, ¿no? Cosa que, desde mi humilde opinión, no se ha hecho nunca bien, pero ahora desde luego no. Y además, las empresas tienen que tener I+D. Es decir, del I+D que se genera en España, más o menos un 70% viene del CSIC, de los institutos públicos, estos administrativos públicos, y muy poco de las empresas. ¿Por qué las empresas no lo hacen? Pues porque los incentivos para hacerlo no son suficientes. Entonces, una multinacional podría hacer I+D en España siempre y cuando los incentivos fueran lo suficiente. Incentivan otras cosas, pero el I+D menos, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Pero bueno, ahí estamos, ¿no?
¿Crees que hay una dirección correcta o una ayuda correcta a las empresas para guiarlas en esa investigación? Yo creo que no tanto es ayuda económica, sino una comprensión que las empresas que hacen I+D necesitan un tratamiento especial y diferente de las demás, en muchas cosas, yo que sé, en la concesión de suelos, por ejemplo, estoy oyendo ahora que la política me ha interesado muchísimo en un momento de mi vida, ahora reconozco que cada vez me interesa menos, probablemente por los políticos que hay, no lo sé, ¿no? Pero otro día yo oía en un desayuno con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, por lo que sea, le están negando a Madrid suministro eléctrico. No sé si es verdad o no, es decir, que eso es política, yo ahí no me meto. Pero eso sería una barbaridad de tal categoría. Es decir, el suministro eléctrico es lo que puede hacer que las multinacionales vengan a España a hacer tecnología, a hacer centros de datos. Si eso falla, y entonces yo cuando lo dijo no hice preguntas, pero me quedé preocupadísimo. Digo, joder, si eso no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Es que no hay... Entonces yo creo realmente que el I+D no está bien gestionado, sinceramente. ¿Y crees que el trasvase, que es otra de mis luchas, yo creo que no hay tampoco un trasvase adecuado entre lo que es la universidad y la empresa? Cada vez hay más. Sí, cada vez está mejorando. Cada vez hay más. Pero, otra vez, no es que las autoridades ayuden. Ahora el tema de la seguridad social de los becarios hace que las empresas van a empezar a no coger becarios. Simplemente para que el Estado reciba 3 pesetas más de seguridad social. No lo entiendo muy bien, ¿no? Pues te puedo decir que en el ámbito universitario, que yo conozco muy bien, eso ha sentado como un tiro. Las empresas dicen que además tengo que pagar por un becario que aquí viene a aprender su seguridad social. Oiga, pues usted me dirá para qué. Eso se debería hacer cargo en la administración. Es decir, es un detallito. El de la energía es otro detallito. Pero yo, desde mi punto de vista, y el problema para mí es que quien gestiona desde un ministerio la tecnología debería ser un tecnólogo. Alguien que supiera de qué narices está hablando. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, si es un economista del Estado que está en no sé qué partido. A mí, ¿qué me importa? Hay que haberlo vivido, y entonces se puede hacer. Entonces yo creo que la separación no es entre la universidad y las empresas, que siempre ha existido y cada vez es menor, es verdad. Es entre el Estado, el gobierno, lo que sea, y las empresas y el I+D, etcétera, etcétera. Para mí ese es el gran problema del I+D. Decías antes que en esta época, ¿no? Sobre todo tuviste más contacto con políticos, más contacto con lo que es la cosa pública, ¿no? ¿Esto te ha servido luego a nivel personal en tu carrera como gestor de, por ejemplo, después ahora hablaremos de tu época en España, Siemens España? Yo recuerdo que siempre le he visto muy bien situado a nivel político, a nivel de comunicación, a nivel de televisión. También es cierto que es una empresa, ahora contamos un poquito, ¿no? Después, pero es una empresa que la conoce todo el mundo y que trabaja en muchos ámbitos muy normales para la gente normal, ¿no? Que la conozca. Pero mira, para cerrar el tema de mi parte administrativa, ¿no? En el CETI salió la cosa muy bien y tal, y entonces me ofreció el ministro, el que fuera, ser secretario de Estado. Entonces, eso es un buen cargo. Secretario de Estado, y tú defines qué quieres. Secretario de Estado de Innovación, de Tecnología, de no sé qué y tal. Entonces me salió del alma y lo digo, me da igual además. Digo, mira, mi paso por la administración hasta ahora ha sido como fumarme un porro. Pues divertido y ya está. Ahora, de ahí a pincharme ya droga dura, ni de casualidad. Y un secretario de Estado puede ser precioso el puesto, es que no lo dudo ni por un instante, pero ya es mucho. Yo quiero volver a la empresa privada, que en el fondo es lo que sé hacer. A la empresa privada, que en el fondo es lo que sé hacer. Bueno, ya te decía que no me gusta hablar de política en este programa. Es un programa político. Solamente me meto a veces con la administración, que es otra cosa, pero para mí es otra cosa diferente y debería de ser estar muy independiente de los políticos, cosa que no lo es, por desgracia. La administración cada día está más politizada.
Pero sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Al final, los que hemos trabajado en otro tipo de entorno y en empresas privadas, vemos el tema político como algo poco gratificante a la larga, ¿no? Fíjate, a mí me da igual que la empresa sea pública o privada, pero que una empresa. Una empresa tiene una estrategia, un fin, unos medios, unos empleados. Eso es lo que a mí me gusta. El otro es que no... Seguro que es estupendo, pero no me gusta. Bueno, en Alcatel otra vez pegas otro salto importante y pasas a presidente de Alstom en España. El que no conozca Alstom, no porque no ve los trenes de todos los días, ¿no? Pero Alstom, por ejemplo, con la empresa vasca nuestra, que también fabrica trenes y los vende en todo el mundo, digámoslo aquí también, que tenemos buena industria ferroviaria, pero Alstom es un gran fabricante de trenes y sobre todo de alta velocidad, ¿no? Es otro nivel. Otro nivel. Yo como consumidor en el mundo ferroviario he conocido a todo el mundo, ¿no? Alstom y Siemens es otro nivel. Pues sí, en un momento dado, Alstom pertenece al mismo grupo que Alcatel, al grupo Alcatel-Alstom, se llama ahora. Y en un momento dado me llamó mi presidente, dice, oye, quieren verte en Francia. Bueno, me fui a Francia, estuve hablando con el presidente del grupo global y me ofreció acceder a la presidencia de Alstom. Con el reto tremendo de los trenes Madrid-Sevilla, ¿no? Primer tren de alta velocidad que se vendía. ¿Cómo fue esa etapa? Muy interesante. Pero fue corta, ¿no? Estuviste poco tiempo allí, ¿no? 2 años casi. 2 años. Yo no sabía nada de lo que era un tren y me acuerdo de la primera visita mía a una fábrica en Francia de trenes, que me estaban hablando de los bogies, Los bogies son los cacharros donde insertan las ruedas de los trenes, ¿no? Bueno, y entonces, después de mucho hablar y tal, yo estaba muerto de pasear por la fábrica y me senté. Y le pregunté a un señor que a mí me parecía mayorcísimo, que era el director de la fábrica, debía tener 45 años, me parece un tío impresentablemente mayor. Y digo, pero explíqueme, por favor, ¿qué es un bogie? Dice, pues estás sentado en uno. Ese era mi conocimiento, no sabía lo que era el material ferroviario, pero lo aprendí, claro que lo aprendí. Era la época del desarrollo de los AVEs, ¿no? Era la época de la venta del AVE en Madrid-Sevilla. Todavía no se había puesto en marcha. No, se puso en marcha poco después. Pero vamos, partida Alstom había comprado 2 fábricas importantes en el mundo ferroviario antiguas, que eran Macosa y La Maquinista, y me tocó cerrarlas y montar la fábrica de trenes más importante seguramente de Europa, en Santa Perpetua de Mogoda, en Cataluña. Muy interesante. Pues, si quieres, damos un salto. Desde Alcatel vuelves a Siemens, desde Alstom. Un headhunter te llama, con 44 años, para ofrecerte la... Tenía menos de 43. Eso es lo que he apuntado. Sí. Mira, 90, sí, tenía 43. Para hacerte presidente ejecutivo del grupo Siemens en España, eso que habías soñado tú cuando empezaste de becario, ¿no? No, a mí me y llama presidente de la región suroeste de España, ¿no? No, un día estaba yo veraneando y me llama un headhunter, me dice, tenemos un puesto que le puede interesar a usted y tal. Digo, en absoluto, yo tengo tal edad, soy presidente de un grupo como Alstom, no sé qué me puede interesar. Y me insistía, entonces mi mujer, que es mucho más lista y tal, dice, coño, pregúntale de qué se trata. Se lo pregunté, no lo podemos decir. Bueno, entonces déjelo, olvídeme y tal. Me volvieron a llamar, he pedido permiso y me han dicho que sí. Y bueno, dice, es Siemens. ¿Y qué puesto? Consejero delegado. Inmediatamente luego fui presidente. Digo, entonces sí. Es decir, yo entré de becario y ahora voy a ser el presidente de la compañía de la que yo fui becario. Y además todo esto 12 años después, es decir, un tiempo relativamente breve, o 13 años después. Y bueno, pues lo acepté, estuve bastante... Cuando me llamaron el que iba a ser mi jefe en Alemania para hablar conmigo, bueno, pues de todos los candidatos lo hemos elegido a usted, pero ¿por qué volvería usted a Siemens si se fue de allí? Digo, no, me fui en perfecta sintonía, pero
pero me fui. Y yo ahora quiero volver, porque Siemens es una compañía maravillosa, pero es una compañía aburrida, donde la gente se hace funcionarios, tal. Y entonces lo que quiero hacer es cambiarla. No me gusta la compañía, quiero cambiarla. Y me llamó el presidente diciendo, eso que ha dicho usted es impresentable. Me lo puedo imaginar, siendo alemanes además. Sí, es impresentable. Digo, mire, yo sí que se lo explico, pero si no, no tengo ninguna necesidad de cambiar. Porque tú ya conocías la empresa, habías estado trabajando abajo. Claro. No tengo ninguna necesidad de entrar allí. Entonces, si usted me acepta así, y me aceptaron muy... Y a partir de ahí se producen miles de anécdotas, ¿no? Porque claro, cuando vuelve un becario a una empresa, siendo el presidente, muy poquito después, pues es un saco de anécdotas, ¿no? Pasó de todo. Por ejemplo, pasó de todo. Igual. Si te parece, cuéntanos eso, creo que me comentabas qué pasó con las consultas que hubo acerca de ti en recursos humanos en España, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y la persona de recursos humanos de Siemens España, un tío estupendo, buen amigo mío, estupendo. Pero claro, yo comprendo su absoluto... no entendía por qué. Cuando yo voy a firmar el contrato en Alemania con el presidente del grupo, y dice usted que estuvo en Siemens, pero no está en el currículum. Digo, sí, yo estaba de becario, lo que pasa y tal, no sé qué. Dice, vamos a probar. Entonces, claro, Siemens es una empresa entonces de 500.000 de personas, muchísimo mayor, casi todo el IBEX junto, o sin casi. Entonces, claro, cuando este hombre coge el teléfono, tiembla la estructura. Entonces llamó a Siemens España, sin decir quién era, y preguntó por el director de recursos humanos. Mira, soy de Siemens, yo tengo aquí una persona que a lo mejor entra y tal, y me asegura que ha estado en Siemens España, pero no lo veo. ¿Cómo se llama? Eduardo Montes. Me voy a consultar. Y al cabo del rato vuelve aterrado, porque claro, llamaba el presidente. Dice, sí, este es un chico que estuvo aquí de becario y luego estuvo 3 o 4 años, pero los puestos que ocupaba eran tan de bajo nivel que es que no tenemos ni récords de él. Bueno, vale. Y entonces, con toda esta escenificación, el presidente dice, pues te voy a llevar a España, te voy a presentar yo, y lo voy a hacer por sorpresa. Entonces cerró una sala en el Hotel Ritz, no se me olvidará nunca, concentró allí a todo el equipo de dirección de Siemens España. A mí, yo estaba detrás de una cortina, me sacó y dice, este señor va a ser su consejero delegado y luego su presidente, a partir de hoy. Y ahí la gente decía, a algunos les sonaba, decía, ¿qué habré yo hecho de malo con este tío en algún momento? Y la gente venía a pedirme perdón, y yo, no tengo nada. Entonces, claro, todo el comité de dirección había sido el jefe del jefe de mi jefe en algunos casos, poco antes. Era una situación... Una situación complicada. Complicada, bueno. Pues si te parece, Eduardo, dejamos esta segunda parte de España con Siemens para la segunda parte de esta entrevista. ¿Vale? Vale, perfecto. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Buenas tardes, estimados seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental. Estamos otra vez con nuestro invitado Eduardo Montes, con el que empezamos esta entrevista la semana pasada y con el que hablamos ya de su primera etapa, de la formación, de la escuela, de cómo se forman los ingenieros. Analizamos también su etapa primera como técnico, cómo pasó a la etapa de gestión. También hemos hablado de su época más pública, cuando estuvo trabajando para el CEDETI. Y hemos empezado a hablar el otro día de la etapa ya más concreta en la que llegó el culmen de su carrera, creo yo, que fue con Siemens, cuando fue elegido presidente ejecutivo del grupo Siemens en España y además presidente de la región suroeste de Europa, que creo que dije España el anterior día, ¿vale?
suroeste de Europa. Por poner en contexto, el Grupo Siemens en España contaba con 7.000 empleados y disponía de todas las ramas de actividad de la matriz, así como de 5 fábricas en España. Durante esa época, Siemens, la principal compañía del grupo, pasa de una facturación de 700 millones de euros a 3.000 millones de euros en 2006. Además, es nombrada 2 veces la mejor filial de Siemens AG en el mundo. Y me gustaría, además, aprovechar la continuación de este capítulo, Eduardo, para que nos cuentes cuál fue la clave de tu éxito, cómo conseguiste que pasar de... Bueno, tú me comentabas, ¿no? Era una empresa... Lo digo porque tú me lo has comentado, si no, no lo diría, pero donde había mucho funcionariado que tú ya conocías cuando empezaste a trabajar, ¿verdad?, de becario, y le propusiste a tu jefe que querías cambiar la compañía, hacer la compañía mucho más orientada al negocio. Cuéntanos, además, con anécdotas, cómo fue aquello, porque sé que hasta tuviste protestas de las familias, ¿no?, que fueron a quejarse de los directivos de la compañía porque querías poner, en fin, en marcha la compañía a través de un poquito más de estrés. También hablamos luego de esa parte del estrés bueno que tú comentas. Bueno, aquello fue una época curiosa, ¿no? Por un lado, yo estaba terriblemente orgulloso de haber vuelto a mi compañía, donde yo empecé, de ser un becario ilustrado a ser el presidente de la casa, ¿no? Entonces, la primera reunión que tuve con el comité de dirección, que todos habían sido pues el jefe de mi jefe o tal, yo tenía muy claro lo que había que hacer. Es decir, ¿por qué una compañía maravillosa como Siemens, con una tecnología absolutamente única, con un personal estupendo y tal, por qué no triunfaba, ¿no? Y era porque los empleados eran mucho más funcionarios que no se sentían compañía, lo cual era lógico. Es decir, nadie había fomentado ese espíritu, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que la forma de transformar un funcionario en el sentido peor de la palabra, antes comentaba del mejor en la entrevista anterior, en empresario, pues por el medio que a todos más nos toca, que es el dinero. Y entonces, la primera reunión del comité de dirección, les conté cuál era mi noción de liderazgo, que la comenté creo en la entrevista anterior, y no la he variado, ni la variaré probablemente ya nunca, y que les iba a rebajar el sueldo un 25%. Nada menos. Nada menos. Entonces, claro, hubo todo tipo de... Y entonces les dije, sin embargo, si mejoramos los objetivos de la compañía, podéis ganar hasta 2 veces vuestro sueldo. No tiene prácticamente límite. Eso era fantástico porque, por un lado, era un win-win. O sea, por un lado, la gente decía, joder, si esto va bien, me forro. Y la compañía decía, bueno, si la compañía se forra, el pagarte más sale de los beneficios, o sea, no pasa nada, ¿no? Y entonces la gente tardó muchísimo en interiorizarlo, elaboramos todo un manual que explicaba cómo se iba a hacer, a partir de qué momento estaba la parte variable y tal. Es curioso porque tú comentabas al principio de la entrevista, y es verdad, ¿no? A mí me venían a ver alguna parte de las familias de esta gente, ¿no? Por ejemplo, la mujer de alguno de ellos, entonces en el comité de dirección eran todos hombres en aquel momento. Decirme, presidente, no me hagas esto. Ahora todos los meses vamos a tener un 25% menos. Siempre decía lo mismo, confía en la compañía. Esto es... Pues si va bien vas a cobrarlo, ¿no? Exacto, pero va a ser variable. Estos son lentejas, o se gustan las comes, las dejas, ¿no? Si tú confías en la compañía y tu marido es parte de ella, va a salir fenómeno. Si no, ¿qué le vamos a hacer? Pues para ser muy corto, el resultado es que la gente que yo sigo viendo de Siemens con mucha frecuencia, ahora muchos dicen, Eduardo, gracias a ti nos hicimos ricos. Ganamos un dinero que nos ha permitido seguir viviendo siempre, ¿no? Y eso fue la primera vez que en España se puso en una gran compañía la dirección por objetivos. Bueno, eso lo he aplicado luego siempre,
el éxito de Siemens de pasar de 700 a 3.000 millones, oye, que es en poco tiempo multiplicar por 4 la facturación, viene de la gente. La tecnología era la misma, todo era lo mismo, el nombre era lo mismo. De conseguir que todos tuvieran unos objetivos comunes. ¿Sí? Totalmente, la gente. Y permitir que cada uno se expresara. Entonces, hay cosas que me encantan. El otro día me encontré eso con personal de Siemens, que ahora tienen una oficina en otro sitio, y yo me los encontré por un pasillo, y dicen, todavía, Eduardo, todo el mundo te recuerda allí como la persona que cambiaste la mentalidad de Siemens. Y es verdad, era mi trabajo y fue una experiencia absolutamente maravillosa. Es decir, y es verdad que pasamos a facturar 3.000 millones de euros y, por supuesto, a tener unos beneficios mucho mayores, y la gente ganó mucho dinero, mucho. ¿No has tenido la sensación, no sé cómo era Siemens entonces, ¿no? Pero las multinacionales hoy en día, yo lo que he visto, cómo han evolucionado, es a tener cada vez más control centralizado y dejar menos autonomía a los países y a los directores generales de los países o los presidentes? ¿Tú llegaste a vivirlo tú en Siemens o me das la razón de que esto está ocurriendo? No, vamos a ver. Como todo eso depende de las personas. Yo cuando estaba en Siemens, cuando llegué allí, lo primero que me dijeron es, aquí todo es compartido. Es decir, el director financiero y tú tenéis los dos firma y tú eres primus inter pares. Entonces me fui a ver a mi jefe y digo, ¿pero qué es eso de primus inter pares? Palabras, yo soy el consejero delegado y este señor es mi director financiero. Y si le gusta, bien, y si no, que se vaya, no tengo ningún problema. Entonces, ahí sucedió una anécdota, que el mundo es todo anécdotas, ¿no? Cuando ya eres mayor. En Siemens, el presupuesto anual se presenta una vez, la filial va a Alemania y delante de todo el consejo o el comité de dirección de Siemens Alemania, el comité ejecutivo, se presenta el presupuesto. Y entonces íbamos en el avión, el director financiero y yo. Y ahí me habían dado 2 días antes el tocho, pedazo de tocho con todos los números de Siemens, que era enorme. Objetivos. Y entonces yo, por supuesto, me los miré y nada más entrar en el avión le digo, oye, en tal página hay un error. Dice, eso no puede ser. Pues en tal página hay un error. Así que llama ahora mismo, antes de montar en el avión, para decir que lo corrijan. Y cuando llegue a Alemania, quiero que esté correcto. Entonces lo llamaron otra vez de vuelta y dice, sí, tiene razón, señor Montes, hay un error. Pero un error, nada, hay un error, lo corrigieron. Bueno, total, llego a la reunión y está mi director financiero y yo. Y entonces el director financiero se me queda mirando y dice, presidente, yo voy desgranando y tú si en algún momento quieres intervenir, digo, vamos a ver, vamos a hacerlo al revés. Tú eres alemán, hablas muy bien alemán y eres director financiero y llevas 25 años en la casa. Yo soy español, hablo peor alemán y acabo de llegar. Entonces yo te pediría, tú cierra tu libro, yo cierro el mío y yo me comprometo a desgranar, os lo juro, número tras número, todo sin abrir el libro. Y así lo hice. Es decir, estuve durante 2 horas comentando todos los resultados de la compañía en alemán, con el esfuerzo que eso representa, y al final el presidente de la compañía me dijo, dice, todavía no lo entendemos. Digo, bueno, pues hay formas de ser y la mía es esta, y si yo quiero que eso de primus inter pares, pues no sea tan primus inter pares y que sea el consejero delegado, tengo que demostrarlo. Y yo creo que con esto queda. Entonces la filial española siempre tuvo, una enorme autonomía. Autonomía, es importante, muy importante. Y esto lo he comentado con cantidad de presidentes. Si te he entendido bien, tu financiero era alemán. Era alemán. Y esto lo he comentado con cantidad de compañeros presidentes de multinacionales, siempre decían, es que el caso de Siemens España es raro. Y conociendo a los alemanes, más raro todavía. Sí, pero 3.000 millones cuando me fui. Sí, bueno. 3.000 millones. Sí, pero el problema es que al final, y con esto acabo porque no se trata de hablar aquí de multinacionales, pero es muy normal hoy en día en las multinacionales, por desgracia, que no se fijen en los objetivos, se fijan más en las formas que en el fondo. No, pues son las personas. Es decir,
en cualquier compañía tú tienes dos formas de vivir, ¿no? Acomodándote, y oye, el presidente de una multinacional es la pera, se puede acomodar muy bien y tal. O bien querer jugártela. Entonces, para mí, entonces yo pensaba que Siemens todavía era más grande y se podían hacer el reto más cosas. personal. Y yo ahí me la jugué. Reto personal y ambición. Porque también eras Me la ambicioso. jugué y me podían haber dicho que, mire, usted no se ha hecho a la idea. Pero la filial de Siemens España cambió, y cambió definitivamente. Me comentabas acerca de la motivación y la automotivación. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es Esto de otra cosa. influenciar, convencer, motivar, que se nos dice a todos los gerentes. Yo es que no creo en la motivación. No creo en ella. Es decir, un padre, mi padre lo adoraba, una persona fantástica, me motivaba, cuando yo llegaba jorobado con lo fuera, yo decía, hombre, no te preocupes, ya verás y tal. Y yo decía, como este hombre sabe más que yo, es mayor, pues seguro que tiene razón. Pero claro, ¿cómo voy a motivar yo a alguien que tiene mi edad o es mayor que yo? Es que no tiene sentido. Entonces yo creo en la automotivación. Entonces yo lo que intenté fomentar allí es que la gente estuviera automotivada, y para eso tenía que creer en la compañía, saber que su vida le iba a ir bien allí, creer en el liderazgo, y eso hace que te automotives. Tenía que creer en ti. Claro. Que eres la persona correcta. Pues sí. Y darles confianza, ¿no? Pues sí. Y la gente llegó a un momento y decía, no hay que motivar, hay que automotivarse. Y es verdad, hay que automotivarse, pero a cualquier nivel de la organización. A mí me ha tocado hablar con cantidad de gente de fábrica, me encantan las fábricas. Con el tío del torno, que era un tío tan bueno como podía ser yo, sin duda ninguna, pero que había ido por otra rama, y el tío me demostraba perfectamente que él a su nivel era capaz de automotivarse, que el trabajo bien hecho. A la gente hay que llevarla hacia que hacer un trabajo bien hecho es satisfacción personal. Y yo pues creo en la automotivación, no creo en motivar a alguien. Es muy pretencioso pensar que tú puedes motivar. ¿Qué vas a poder motivar? Y Eduardo, ¿te has sentido solo en tu despacho? Esto que se dice siempre de la soledad del jefe. Yo sí es verdad, de Alcatel me mandaron a Alstom de presidente. El presidente de Alcatel, que es muy amigo mío, la persona que más me ha ayudado en mi carrera, o de las que más, me decía, ahora Eduardo, te vas a enterar de lo que es la travesía del desierto. Porque vas a estar en un despacho, nadie se va a atrever a acercarse al presidente, lo que te cuenten tienes que ponerlo entre tal. Y es verdad, lo que pasa es que tampoco lo sentí mucho, ¿sabes? Porque mi ambición era mezclarme continuamente con la gente, ¿no? Y no he tenido nunca problemas. No me he sentido solo nunca, la verdad, que te voy a engañar. ¿Has sabido ganarte a la gente que tenías a tu cargo? No sé si es sabio o no, la gente, yo sí Es sé obvio, que estaba encantada. Los resultados lo demuestran. Sí sé que estábamos encantados. Pues si te parece, seguimos con esa historia tan interesante de tu vida profesional. Y en aquella época, Siemens, vamos a hablar ahora de la corporación, ¿no? Que es a donde pasas a trabajar, facturaba entonces 100.000 millones de euros, si los Más números, o menos, un poquito más. Y contaba con 500.000 personas, de las multinacionales más grandes en el mundo, ¿no? Sobre todo de fabricación, porque las financieras son, pero fabricando, y además en todas las áreas, ¿no? Financieras, ¿eh? Es decir, Siemens, la única compañía en ese momento que era mayor realmente que Siemens en personal era General Motors. Muy pocas compañías con 500.000 aproximado de personas. 1963 países. Está en 196 96, entre 93, y eso me parecía que tenía llamado 190. No, pero hay una cosa interesante, ¿no? A mí en un momento dado me preguntaron desde Siemens, ¿tú, Eduardo, sabes cuál es la organización que está en más países del mundo? Dije, la ONU. Mentira. La primera es la FIFA. La segunda, la Iglesia Católica. Y la tercera, Siemens. Y luego la ONU. Repetimos, entre 196 o 193 países. Ya no me acuerdo. Muchos. Y concretamente la división de telecomunicaciones, que tú te haces cargo de ello también, son 75.000 personas, más o menos, en 80 países, ¿vale? Entonces, con ese bagaje tan extraordinario que tienes de haber hecho lo que habías hecho en Siemens España,
Y con 55 años te proponen el cargo de presidente de la División de Telecomunicaciones y además vicepresidente ejecutivo y miembro del comité ejecutivo de Siemens Corporativo, lo que llaman Siemens AG. Y además te tienes que ir a Múnich. Siemens AG es la compañía. Te tienes que ir a Múnich. Y eso, bueno, al final... yo creo que aquí una anécdota que vale la pena, porque esta vivencia sí que la han tenido muy poquitos españoles, ¿no? Un buen día estaba yo con el ministro de Industria, no se me olvidará jamás, siendo presidente de España, y me llama el presidente de Siemens, la Siemens de verdad, y dice: oye, Eduardo, ¿qué haces? Pues estoy con el ministro de Industria. Bueno, pues dile que te deje hablar conmigo. El ministro, perdóname, tal, no te preocupes, tal. Dice: dentro de hora y media tienes el avión de la compañía esperándote en Torrejón. Así que habla con tu mujer, dile que te vienes para Alemania, que queremos hablar contigo. Bueno, pues total, mi mujer me dice: bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Me fui para allá y me esperaban en un hotel, no se me olvida en la vida, en la sala, una sala preciosa, en un hotel en Múnich, bueno, en 4 estaciones, Fiat, etc. Y me proponen, dice: tenemos un problema con la división más grande de la compañía, telecomunicaciones, y además nos gustaría tener un sangre nueva en el comité ejecutivo y tal. El comité ejecutivo es más importante que el consejo de administración en las empresas del DAX, ¿eh? Y nos gustaría que te incorporaras. Y eso significa venirme a vivir a Alemania. Y nos da exactamente igual donde vivas, si no vas a estar nunca en casa. Vas a vivir en un avión. Bueno, digo: oye, pues espera un momento que tengo que llamar a mi mujer para preguntarle. Y la llamo y dice: ¿pero qué me llamas? Ya lo has decidido, dime cuándo, qué tenemos que hacer y ya está. Tu mujer siempre a tu lado. Sí, yo al de ella, ¿eh? O sea, ahí sí que ha habido un equilibrio muy importante. En momentos en que mi mujer trabajaba más que 3 hijos, yo. además. Tengo 3 hijos. Yo me quedaba con los niños y ella iba. Tengo que decir que ha sido un equilibrio bastante claro. Y nada, dije que sí y me fui a una aventura, porque no son 75.000 personas en la división. Es que en el comité ejecutivo, cada uno de los miembros son vicepresidentes ejecutivos y tienen la responsabilidad sobre la totalidad del grupo. Tú tienes una especialidad, tu división, pero tienes la responsabilidad sobre la totalidad del grupo. O sea que realmente pues es una plantilla eso de 400 y pico mil, o yo qué sé, una cosa de esas. No, apabullante. ¿Qué hay que saber para hacerte cargo de un puesto como ese? ¿Es diferente? ¿Son otras culturas? Bueno, tú ya sabías tratar con alemanes, ¿no? Mira, las culturas me importan muy poco. Es decir, yo había tratado con alemanes, había... La cultura francesa es la mía, había estado en Francia, de verdad, en una empresa francesa bien. Había vivido en Inglaterra, mis hijos todos hablan idiomas, con lo cual no creas tú que el tema cultural me preocupa. Todo el mundo es igual, es decir, hay diferencias de idioma, todo el mundo es muy, muy parecido, ¿no? Y bueno, el tamaño, pues sí, joder, como tú te ves, Siemens, para darte una idea, entre personal directo y personal contratado y empresas, viene a ser casi la población laboral de Portugal. Y las ventas de Siemens no es mucho menos que el PIB de Portugal. Es decir, es un país, es una cosa gigantesca, ¿no? Entonces, claro, allí te imaginas que aquello será mucho más difícil, pero también es verdad que el nivel de información que tienes es infinitamente mayor. Entonces, al final, yo he dirigido compañías de 14 empleados, de 3.000, de 7.000 y de Siemens AG. Siempre ha sido lo mismo, o sea, no es muy preocupante. Tenía aquí un comentario tuyo, cuando hemos hablado antes. Dice que nos formamos y nos hacemos gestores, pero nos desarrollamos gestionando personas. No, sin duda. No, ahí tengo una anécdota también. Yo nunca he creído en aprender gestión, nunca. Y esto, cuando me lo oye, no. Yo recuerdo una... Pero te habrán dado muchos cursos de gestión. Ni uno. ¿Ah, no? Jamás. Yo hice un PADE en el IES, es todo de gestión, nunca. Y un día, en unas jornadas que había, y no sé si iba viendo,
en Madrid sobre gestores empresariales siempre traen alguno de los gurús empresariales conocidos, que prefiero ni nombrarlos, ¿no? Son estupendos, pero... Y uno de ellos muy conocido, muchísimo, el más, tuvimos una mesa redonda juntos y a la salida me dice, oye Eduardo, ¿cuántos libros de gestión has leído? Y míos, por ejemplo. Digo, tuyos ninguno, pero es que nunca he leído un libro de gestión, jamás. Digo, yo te reto, yo te meto en mi despacho y te dejo una mañana. Si al salir piensas que hay que escribir sobre gestión, te juro que me leo todos tus libros. No, yo creo que los libros de gestión a mí nunca me han valido para nada. Es decir, yo lo que hice en el IES, el PADE, pues para saber lo que era la contabilidad, saber lo que era, bueno, pero la gestión yo creo que se aprende de la gente. Yo creo que ahí, por volver otra vez a nuestra primera parte de la entrevista del primer día, yo sí que he echado en falta la formación financiera en la escuela. Sí, se daban cosas, se daba economía muy por encima. Bueno, a mí me gustó mucho, pero yo creo que nos faltó ese... Yo creo que eso al final lo hemos ido recogiendo todos los profesionales, por lo menos los ingenieros que hemos acabado de la escuela, los hemos ido aprendiendo después, ¿no? Yeah. Y es una formación, creo que yo estoy contigo, la parte de gestión es muy relativo, pero la parte financiera evidentemente hay que saber manejarla, ¿no? Yo reconozco que soy corporativista. Sí, yo soy ingeniero, soy muy ingeniero, y mañana iré a hablar en la asociación de ingenieros, soy muy ingeniero. Entonces, y esto es para no decirlo porque me da vergüenza, pero a mí muchas veces me han preguntado, me han dicho eso, y digo, mira, vamos a ver, para un economista ser ingeniero significa hacer 6 años de carrera. Es decir, a partir de ahora, 6 años encerrado. Para un ingeniero ser economista significa hacer un máster de 6 meses. Y es eso, es decir, para un ingeniero, con lo que yo decía el primer día de la capacidad de sufrimiento, el aprender las tres, y yo curiosamente con los financieros, por ejemplo, cuando entré en Siemens, ¿no? Yo leía un balance mucho más rápido, infinitamente más rápido. Me daba cuenta de un error mucho más rápido. No, estoy contigo, no es un tema complicado, pero es algo, es algo que creo que se podría formar más ya desde el principio, ¿no? En las escuelas técnicas, pero bueno. Yo no lo sé. O sea, yo no he echado de menos ninguna formación en la escuela, ¿no? Pues yo creo que el resto, quizá lo que he echado de menos, y ahora que soy presidente del Consejo de la Escuela lo comentamos muy a menudo, es la formación más humanista. Es decir, yo qué sé, ¿por qué no tener un aula de pintura? No sé, la formación más humanista. Eso sí lo echo de menos. El resto, aprender economía, ¿no? ¿Qué opinas de la gente que se lleva a su equipo de empresa a empresa? Bueno, tú te los llevaste en PEA porque se iban a quedar sin trabajo, pero tú te has llevado gente de tu equipo. ¿Qué opinas de este tipo de jefes que no les gusta lo que le dan y tratan de llevarse a lo que ya conocen, porque normalmente es más sencillo trabajar con los que ya te conocen que con los nuevos y ganártelos, ¿no? Mira, yo ahí es una de las muchísimas teorías que vas elaborando y tal, ¿no? Yo muchas veces me he preguntado, y yo lo aconsejo a la gente joven como tú, que se lo planteen, ¿no? ¿Por qué me pagan? Porque el día que tú no sepas por qué te pagan, en cualquier momento te pueden poner en la calle, porque no estás añadiendo valor. Es algo que siempre lo he tenido, pero desde que tenía 20 años, desde que empecé a trabajar en un laboratorio en la escuela de becario, claro, lo he tenido siempre clarísimo. Entonces, te pagan por transformar la realidad. A ti te dan una realidad. Si eres capaz, mira, 700 millones a 3.000. Esta es la realidad. ¿Una patata o no? Esto, transfórmala. Pues igual con los equipos. Es decir, tú llegas allí, te encuentras un equipo peor de lo que a ti te gustaría, si tú empiezas a cambiarlos y traer de lo que tú tenías, es una desmotivación total para la compañía. Yo siempre me he empeñado en transformar la realidad, transformar a la gente, y me ha salido bien. Pero es verdad que jamás me he llevado una persona de la empresa donde yo trabajaba a la nueva, jamás. Y creo que no se puede hacer, creo que no se debe de hacer, es una falta de lealtad con la compañía que te está contratando. Sí, además yo te puedo decir que las experiencias que he visto, yo no lo he hecho nunca, pero las experiencias que he visto son nefastas.
Al final a la gente no les ha funcionado. Yo no lo sé, pero para mí sería feísimo que viniera uno nuevo y empezara a traerse gente de, oye, ¿para qué te vienes aquí? Entonces yo creo, y es algo que lo tengo impreso en la sangre, que a mí me pagan para transformar la realidad a todos los niveles. Y es lo que he hecho toda mi vida. Y si cuando no te sale, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, Eduardo. Sí. ¿Sabes por qué? Dime. La última cosa, porque la realidad no existe. Como que la realidad no existe. Vale. Pues mira, yo sé del color que estoy viendo aquel cartel, pero yo no sé de qué color lo ves tú. Puede ser completamente diferente. El que yo veo es el real. La realidad no existe, por lo tanto hay que hacerla, transformarla. Muy interesante. Y aquel que dice que la verdad es la realidad, no sé qué chorrada oí el otro día, dice, pero ¿qué dice? Coño, había que sentarlo ahí y enseñarle un poco lo que es la vida. Pero bueno. Es cierto, y te comprendo. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y seguimos concluyendo la entrevista luego. Vale. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Eduardo, dejas Alemania y te vienes a vivir a España. Y comienzas una etapa de tu vida en la que acumulas ya una experiencia extraordinaria y en la que has ocupado y ocupas actualmente una larga lista de cargos importantes. Primero, te haces cargo de la presidencia de Ferroatlántica, que es una multinacional española del grupo Villarmir. Y en esta compañía acometes un proyecto de innovación fundamental que era el desarrollo de células solares, ¿verdad? Basadas en exactamente de silicio metal. De silicio metal, ¿verdad? Para células solares. Cuéntanos cómo fue este cambio. Fue muy interesante. Yo volví a España y en un momento dado me llamó un empresario absolutamente admirable, Juan Miguel Villarmir, para plantearme el que me incorporara a su grupo. Entonces me pareció muy interesante como grupo y me pareció muy interesante la posibilidad de presidir Ferroatlántica. La primera vez que presidí una empresa de materias primas. Es decir, aquí el producto fundamental de Ferroatlántica eran silicios, silicios metálicos, etc. Entonces, bueno, pues estuve ahí y fue una experiencia fantástica con un proyecto de investigación que ya fue más que de investigación para hacer células solares más baratas a base de silicio. Habías trabajado en Isofotón, ¿no? En su época, ¿no? Isofotón prácticamente lo montamos otro. Sí, claro que había trabajado en Isofotón. Isofotón lo montaron el profesor Luque y yo estuve desde el principio, lo compró Alcatel y yo estuve consejero de Isofotón muchos años. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia de Ferroatlántica con las células solares? Fue muy interesante. Primero porque me metí en el mundo de la minería. Ferroatlántica tenía una mina impresionante al lado de Arteixo. En Galicia, ¿no? En Galicia. Y una fábrica de silicio en Galicia, en Arteixo, al lado de Zara, al lado de Inditex. Fue una experiencia estupenda, con un personal estupendo, del que aprendí muchísimo, muchísimo. Y al final llegamos a tener posibilidades de una fusión con el grupo Globe, un grupo inglés. Entonces ya cuando eso empezaba a funcionar, pues ya de común acuerdo con Juan Miguel me separé de la compañía porque ya me apetecía hacer alguna otra cosa. Me plantearon el presidir UNESA. Es después, ¿no? Cuando pasas a UNESA. Sí. UNESA es la patronal del sector eléctrico, con lo cual de alguna manera presidía este sector. Un puesto muy político, me imagino. No. Relativamente político. No, la verdad es que no. Es decir, un puesto muy técnico, en el cual había que contrarrestar la política que nos intentaban hacer con tecnología. Yo cada vez que he tenido muchas. Recuerdo una mesa redonda, cara a cara, con
una Secretaría de Estado, un secretario de Estado, el que fuera, da igual, no voy a comentar, hablando del medio ambiente, hablando de estas cosas y tal, muy interesante, ¿no? Entonces, en un momento dado, tuve que mandarle un papelito, decir, fulanito, yo jamás interrumpo a nadie, y menos a un político importante como tú, pero como vuelvas a decir vatio en vez de vatio hora, voy a tener que cortar la esta y decir, es que no sabe de lo que habla. Porque claro, confundir el vatio con el vatio hora, kilovatio, un kilovatio hora, e intentar hacer política medioambiental y política eléctrica es una locura, es como, no sé, es que no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Y bueno, pues te quiero decir que ha habido, yo creo que no me fue mal, pero basado esencialmente en la técnica, en la tecnología. No sería la primera vez que tienes que cortar a alguien, ¿no? Me imagino. No, pero intento no cortar, pero claro, cuando se dicen barbaridades, pues es que no te queda más remedio. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hablar de cine sin saber lo que es una cámara. Coño, pues es que estaban hablando de cine sin saber lo que era una cámara. Pero bueno, hacían cosas que yo no sabía hacer, eran políticos y yo no lo soy. Aparte, cuando estabas en UNESA te nombran consejero de Euroelectric, ¿no? Que es la Asociación Europea de Grandes Compañías Eléctricas, ¿no? Euroelectric es la asociación de países en el sector eléctrico. Entonces sí fui consejero de Euroelectric 5 años o por ahí. Y muy bien, una experiencia estupenda, ¿no? El ocupar un puesto internacional, pues yo estaba muy acostumbrado y me gustó mucho, me divirtió. ¿Cómo ves el futuro, hablando de electricidad y de tu fase o de tu etapa en las compañías eléctricas? ¿Cómo ves todo este tema de la transición energética? ¿Qué es lo que se está haciendo? La Agenda 2030 y... Bueno, tú tienes, me has dicho, un vehículo eléctrico del cual estás orgulloso. Vamos a ver, que eres para empezar, utilizador por si acaso lo que luego diga, parece mal a alguien, yo tengo casa con paneles solares y aerotermia, ¿vale? O sea, no consumo una perra de gas, ¿vale? Segundo, tengo 2 coches, los 2 eléctricos puros. Luego, aquel que diga que lo que digo no tiene sentido, que haga lo mismo que yo. Bueno, yo creo que el tema del medio ambiente es fundamental, es importantísimo. Yo soy absolutamente creyente de que está habiendo un cambio climático, pero cambios climáticos, y no digo que este sea igual, ha habido muchos. Es decir, ha habido épocas de congelación, ha habido épocas de calor inmenso. Pues es verdad que ahora tenemos que hacer que este cambio climático no sea permanente y para eso pues las emisiones de CO2, todas estas cosas hay que controlar. Estoy absolutamente de acuerdo. Una vez que he dicho esto, me parece que hay que tener mucho cuidado con no ser un ayatolá del cambio climático. Yo creo que hay cosas que hay que hacer pausadamente y intentando no generar un problema tremendo a las empresas. Y creo que las empresas están muy dispuestas a poner de su cuenta, mucho. Pero claro, lo que no puedes hacer es que por estar en una determinada zona del mundo seas menos competitivo. Entonces yo creo que eso, bien llevado, fantástico. Pero hay que hacerlo de acuerdo, administración, empresas... Estoy totalmente de acuerdo contigo, además así lo hice en una reunión en que me dieron la oportunidad de hablar en el Congreso. Yo creo que las empresas necesitan un plan y saber cuál es el plan. Hablando de hablar en el Congreso, solo una anécdota. Hace poco tiempo hablé en una mesa redonda en el Congreso sobre electricidad, que es lo que sé. Y estaba un secretaria de Estado presidiendo la mesa. Y entonces se empezó a hablar del hidrógeno verde. A mí el hidrógeno verde me cae muy mal. Entonces la pregunta era obvia. ¿Tú has visto alguna vez hidrógeno? ¿Cómo voy a ver hidrógeno? Entonces, ¿por qué sabes que es verde? No, pero hecho con tal, no sé qué. Bueno, el hidrógeno verde, o el hidrógeno, tiene 2 problemas que hay que solventar antes de tirar las campanas al vuelo. Y yo creo que va a ser una solución fantástica. El primer problema que hay que solventar es que el hidrógeno es un compuesto muy explosivo y que hay que tener muchísimo cuidado con su almacenamiento y transporte. Segundo, el hidrógeno viene de la hidrólisis del agua, con lo cual, por
Por el ánodo sale el hidrógeno y por otro lado el oxígeno, al descomponer el agua. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que este proceso necesita tres condiciones: agua de enorme pureza, una energía enorme y estable, muy constante. Por desgracia, eso solo lo dan las centrales nucleares. Entonces yo creo que el hidrógeno verde, su futuro a gran escala, no en pequeña, a gran escala, viene por tener una fuente de energía de ese tipo que sea capaz de mantener la descomposición del agua como tiene que ser. Coincidimos en el tema nuclear también. Si te parece, para no alargarnos más en el tema energético, que no era el objetivo, era hablar de tu vida, ahora mismo, y ya me contarás cómo eres capaz de compaginar todos estos cargos. Bueno, se nos ha olvidado antes también que estuviste en la desinversión de Tecnocom, como miembro del Consejo de Administración. Estaba en el Consejo de Tecnocom, sí. El presidente de la Comisión de Auditoría. Pero ahora mismo, si no me equivoco, lo hemos repasado juntos, ¿verdad? Eres presidente ejecutivo del Grupo Vamos, que es el tercer grupo integrado en el turismo español, que cuenta con agencias de viajes, Nautalia en España y Top Atlántico y Geostar en Portugal, en total más de 300. Y con líneas aéreas. También cuenta con un turoperadores y líneas aéreas de 14 aviones y facturáis 1.300 no sé millones. Si tenemos todavía ya 14 o 12 o 13, por ahí. Y facturáis 1.300 millones de euros sí, o aproximadamente, ¿no? Además, eres presidente del Consejo de Administración de Artificial. Artificial es una compañía estupenda de muy alta tecnología que, entre otras cosas, hace automatización de procesos con líneas robotizadas, entre otras cosas, y nuevos materiales y tal, y que cotiza en la Bolsa de Madrid. Eres presidente de la Comisión de Auditoría de Catenón. De Catenón. Catenón es una empresa también cotizada en la Bolsa de Madrid, que es el único headhunter absolutamente online. Entonces, que te puede buscar un ingeniero en Australia cuando tú estás aquí. ¿Eres consejero de Mecalux? Soy consejero hace muchos años de Mecalux, una compañía formidable. Eres presidente, además, del Consejo, nos has dicho antes, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Sí, y luego además estoy en el Consejo de Administración desde hace muy poco de un fondo que se dedica a la Deep Tech, a la altísima tecnología, que se llama Big Sur, un gran fondo. Estoy en su consejo. Y desde hace poco hay un proyecto europeo que me parece extremadamente interesante, que se parece al Airbus, para producir el ordenador, el computador cuántico europeo, en competencia con Estados Unidos. Por eso me decías lo del principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces están buscando personalidades de alta reputación en Europa a nivel tecnológico y me dijeron si quería ser miembro del Consejo, y soy miembro del Consejo del Computador Cuántico Europeo. También eres patrono de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que nos ayuda en este programa, y patrono de la Universidad de Nebrija, ¿no? Soy patrono de la Universidad de Nebrija. Entonces no te voy a preguntar cómo se vive esa etapa tranquila que se anhela cuando uno ya no tiene un trabajo tan intensivo, porque para ti el trabajo sigue siendo igual de intensivo que antes. Pero yo es que no lo anhelo. No es que no lo anhelo. Yo no anhelo. Es decir, yo creo que lo que hago y lo que he hecho toda mi vida no lo hago mal. Por lo menos nadie me ha dicho que lo haya hecho mal. No sé si soy fantástico, pero no lo hago mal. ¿Para qué probar a hacer otra cosa que yo no sé si haría bien? Es ridículo. ¿Tienes tiempo para distraerte? ¿Sigues haciendo deporte? Hago deporte y me encanta el arte. Somos musicólogos tremendos, vamos a todo, ópera, todo lo que hay, y además somos coleccionistas de pintura. O sea, me encanta la pintura. Dibujo muy mal, pero... ¿Cuál es la receta para poder hacer tantas cosas? Pues gestionar el estrés. Tú me decías, que no lo hemos comentado antes, del estrés, ¿verdad? Lo del estrés bueno, ¿no? Pero antes no hay receta. Es decir, yo creo que ni tan siquiera intentar ordenarlo. Es decir, en la medida que surgen las cosas, las intenta resolver. Y ahora mismo tengo ahí 2 llamadas que estoy aterrado de cogerlas, ¿no? Pero bueno. Bueno, espérate un poco y acabamos la entrevista. Ya nos queda poco tiempo. Lo del estrés sí que me encantaría comentarlo, ¿no? Yo es verdad que tengo puestos de mucha responsabilidad, es verdad. Es verdad que he sido deportista de alta competición, también es verdad.
y siempre me preguntan que si no me ha estresado, ¿no? Bueno, yo os voy a comentar algo que en el deporte cualquier deportista de alta competición lo sabe. Es decir, cuando tú ves corredores de 100 metros, o tenistas, que es un mundo más próximo a mí, y tú ves que antes del partido no se está concentrando, que no se concentran. Lo que está haciendo es tensar los músculos, estresar, para que nada más empezar, saltar. Y yo eso siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando tú llevas una empresa, es como si llevaras una piedra enorme, ¿no? Enorme. Entonces tú la puedes llevar con una cuerda y cada vez que te paras, para volver a arrancar, tienes antes que tensar la cuerda, ¿no? Si tú la llevas con una barra, no tienes que tensar la cuerda. Tú con mover ya funciona. A eso es a lo que me refiero. Las empresas tienen que estar estresadas. Y el estrés significa estar siempre a punto para dar el máximo. A mí el concepto de estrés malo jamás me lo ha dado una empresa, jamás. El estrés malo, si es que eso existe, es la familia cuando hay un problema. A mí eso sí me vuelve loco, no sé resolverlos, o lo hago mal. Bueno, porque intervienen las emociones, ¿no? Las emociones más fuertes, es muy complicado. Pero tú también manejas emociones a nivel empresarial y a nivel de gestión. Pero es diferente, porque la familia es tu vida. La empresa, por mucho que lo digas, es una cosa, pero la familia es tu vida. Pues, Eduardo, no sé cómo de importantes son para ti el reconocimiento, pero un alto ejecutivo tiene que estar preparado a las críticas y también a recibir reconocimientos, ¿no? ¿Tú has tenido muchas críticas, por cierto? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo llevas? Me dan exactamente igual. Es decir, yo creo que cuando te critican tienes que hacer caso y pensar y hacer tú mismo una autocrítica. ¿Por qué me están diciendo esto? Y digo que me dan igual porque si al final la crítica tiene razón, tú eres capaz de cambiar, y si no tiene razón te importa un comino. Pero has sabido gestionar las críticas y siempre esa seguridad en ti mismo, que supongo que se te da por hecho, has sabido hacerte reaccionar e ir mejorando. Sí. ¿no? Las críticas no me han molestado nunca. Hablemos de tus reconocimientos. En marzo del 2021 fuiste nombrado Ingeniero del Año por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Sí. En noviembre del 2005 recibiste en un acto presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, también por el Gobierno, el premio concedido por la actualidad económica y la consultora A.T. Kearney al mejor gestor del año 2005 de empresas industriales de servicios. Por delante de gente que prefiero ni citar por radio. Muy impresionante. Ese me encantó. En junio de 2006, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid te hizo entrega de la mención honorífica al Ingeniero Industrial del Año. Por segunda vez. Por segunda vez. Es la primera vez que lo hacen, sí. Es verdad. En junio de 2007 te concedieron la Cruz de Caballero del Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Sí. O sea, que te ganaste a los alemanes, que son difíciles también. Eso es la más alta condecoración que ellos tienen. Sí. Les debí de caer bien, no sé. Y te hizo la entrega al premio el embajador, ¿no? Porque este premio que estaba ya en España. Estabas en España ya, ¿no? Interesante. En junio de 2017 se te concede el de ingeniero industrial que más ha contribuido al desarrollo de la sociedad. Ese me encantó. Porque tengo que decir que de todos los ingenieros que ha habido, el que más ha ayudado a la sociedad he sido yo. Eso me encanta, mucho más que algo técnico, ¿no? Mañana decir que además tienes una comida de reconocimiento, que me encantará también poder asistir contigo, sí. De la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Es verdad. ¿Hay algún reconocimiento que todavía estés esperando, que te gustaría tener? No. Exprésate. No. Sí, no sé. Debe de quedar pocos. No, los reconocimientos, hombre, sientan bien, ¿no? Pero yo creo que es cosa de un minuto, al minuto siguiente ya acabó, ya te han reconocido a otra cosa, ¿no? A mí no me ha motivado nunca gran cosa. Me encanta que me lo den, pero no me motiva gran cosa. O sea, no estoy esperando nada, ninguno. El mayor reconocimiento es que alguien te dé trabajo. Sin duda. No te quepa duda. Y a mí, cuando llevo muchos años de carrera, cuando me siguen ofreciendo trabajos, ese es el reconocimiento de verdad. Sigues estando ahí. Eso es lo que de verdad me hace ilusión. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer que no hayas hecho todavía? Seguro que sí, pero no me acuerdo. Estoy seguro. Pero con todo lo que haces debe de haber pocas cosas que no hayas hecho, ¿no? No lo sé. Lo pensaré tú.
No pensaré si hay algo que me Yo gustaría. tampoco quiero crearte una frustración. Ahora No, que te voy a no estoy frustrar. frustrado, pero es que simplemente no lo sé, no me lo planteo nunca. No sé, yo creo que siempre he hecho lo que me apetecía hacer y eso es fantástico. ¿Y de algo que te arrepientas? Algo Si quieres contarlo. que me arrepienta. Pues la verdad es que tampoco hay muchas cosas. No. Seguro que hay 1000 cosas, pero nada relevante, porque me acordaría, ¿no? Enhorabuena, Eduardo, porque oyéndote hablar, aparte que para mí es un placer haberte tenido en el programa, te doy las gracias. Es todo un reto, pero también un placer hablar contigo. Creo que tu vida es extraordinaria. Creo que además la ingeniería y los ingenieros industriales, además, como grupo de profesionales, te debemos mucho. Yo concretamente puedo decir que cuando estaba en Schneider Electric siempre me fijaba en la competencia y me fijaba en cómo trabajabais vosotros y siempre decíamos, este proyecto lo vamos a perder porque se lo va a llevar Eduardo, no decíamos se lo va a llevar siempre, se lo va a llevar Eduardo. Siempre estabais en todos los sitios y además salís en todos los periódicos. De hecho, bueno, a mí esto de la comunicación y tal me viene un poco porque intentamos hacer un poco también nosotros de comunicación. También es cierto que el ámbito de Schneider Electric era un poquito más corto, éramos una empresa que veníamos más de la distribución, con menos penetración en el mundo directo con el cliente final, pero bueno, mi trabajo era estar con los clientes finales, con lo cual era un modelo, siempre fue un modelo para mí. En esa época algo fantástico, durante 4 años seguidos le dieron el premio a la empresa más reconocida de España, siendo una multinacional, y eso me encantó. Sí, pero bueno, hay un estudio de Merco y fuimos los primeros 4 o 5 años. Yo creo de todas formas que sí, lo que tú dices, Siemens se ha visto siempre como una empresa casi española. Yo creo que además hay una larga tradición de Siemens en España. Vamos a ver, 125 años. O sea, es segura, la multinacional más antigua seguro, pero la tecnológica más antigua también. Por hilar otra vez con el ingeniero español, ¿no? Yo creo que la cultura, y una de las cosas que tiene el ingeniero español también, es que hemos sido siempre muy de cultura alemana en este país. Yo creo, siempre se ha valorado mucho, bueno, seguimos valorando mucho los alemanes y el coche alemán, etcétera, etcétera. Ahora que tú tengas un Tesla. Pero es ahora, he tenido coches alemanes uno detrás de otro. Sí, la verdad es que estoy encantado, ya te lo digo. Sí, y quizá no sé si lo sabes, pero el primer coche eléctrico fue de Siemens. Y está en el Museo Siemens de Múnich. En aquella época, como tenía que competir con otros que llevaban un depósito de gasolina pequeño, ya que yo pesaba muchísimo en baterías, etcétera, etcétera, no llegó a término, ¿no? Por eso yo quería un coche eléctrico, me toca, correspondía. Pues si te parece, Eduardo, sé que tienes muchas cosas que hacer, sí, creo que te están llamando. Ha sido un placer tenerte en el programa, te damos las gracias. Has enriquecido este tiempo que hemos estado juntos y para mí ha sido realmente un honor y un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos, profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.